Ahora sí puede sentarse. Y estamos en Josué 1:1. Josué 1:1 dice, aconteció que después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa el Jordán, y tú y todo este pueblo y la tierra que yo te doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo habéis dicho, a Moisés, todo el lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto hasta el Líbano, hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Démoslo hasta ahí. Entonces, aquí Dios le está hablando a Moisés, a Josué, de algo ya pasado. Y estamos hablando en este tiempo de una muerte real, ¿verdad? Diga, una muerte real. Hoy vamos a hablar si el grano no cae en tierra y muere. No hay bendición, ¿verdad? No hay multiplicación. Mire, algo que sucedió cuando el Señor Jesucristo dio esta palabra. El Señor Jesucristo dice en Juan 12, versículo 24, dice, os aseguro, Juan 12, 24, os aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Pues vámonos a leer. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Y para que entendamos muy bien esta palabra, yo quiero explicarle un poco acerca del trigo. El trigo es un cereal muy usado en Israel y en el tiempo de Abraham, en el tiempo de Moisés, y todavía se usa mucho. El trigo es una espiga que tiene muchos granos, diga, tiene muchos granos, pero es producto de un grano que cayó en tierra y murió, ¿verdad? Tiene muchos granos y cada espiguita de estas tiene mínimo 8 granitos. Usted se imagina bastantes espiguitas de estas, ¿cuánto hace? Una cantidad. Por eso era tan importante en aquellos tiempos este cereal. Lo usó Abraham y Sara, lo usaron mucho. Lo usó, como les digo, era inclusive una forma de hacer una primicia para ofrecérsela a Dios. Colocaban el trigo, lo organizaban y lo traían en una canasta, me imagino que era una canasta muy especial, y la meciaban como primera primicia para Dios, porque la primicia no era solamente el fruto de los árboles, o no era solamente traer el mejor carnero, no era era de todo, diga, de todo. La primicia era de todo. Entonces también traían la primicia de las primeras cosechas de trigo.
Traían el trigo y lo colocaban en una canasta bien grande y lo meciaban. Lo meciaban y le colocaban también el aceite, y entonces era algo bien especial que se hacía para Dios. Diga, para Dios. Entonces ya me entendieron lo que es un granito, ¿verdad? Es un granito, cada uno de nosotros somos un granito, y ese grano tiene que morir. Diga, tiene que morir. Si no morimos, entonces, ¿qué va a pasar? No va a haber multiplicación, no va a haber fruto. No va a haber fruto, diga, no va a haber fruto. ¿Cuál es el principal fruto del cristiano? El principal fruto del cristiano es que deja de ser quien era, y como decíamos hace 8 días, nace de nuevo. Diga, nace de nuevo. Nace de nuevo, o sea, muere y nace. Pero hoy hablamos de que si el grano muere, ¿qué pasa? Da mucho fruto, se multiplica. ¿Cómo entiendo yo que yo debo morir? Entonces, el primer fruto del cristiano es Gálatas 5, del 19 en adelante, ¿cierto? Habla de manifiestas son las obras de la carne, que son, habla de la carne, a lo que tú tienes que morir: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. 19, 20, idolatría y hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejía. 21, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. O sea, dentro de la iglesia no debe haber ninguna de estas personas. Diga, dentro de la iglesia no deben de haber ninguna de estas personas, ¿verdad? Llegan con muchos problemas, llegan algunos con muchas de estas debilidades, falencias y todas estas cosas, pero llegan dispuestas. Diga, llegan dispuestas. Llegamos dispuestos, porque todos llegamos dispuestos, ¿verdad? Entonces llegamos dispuestos, y entonces la palabra nos confronta y decimos, ay, tengo que morir a eso, ¿cierto? Y entonces llega la palabra, algunas parejitas llegan en fornicación y dicen, ay, me tengo que casar. Ay, qué vergüenza de Dios, yo no sabía que estaba haciendo tanto mal, no sabía que yo estaba tan mal. Y la parejita entra tan en el mover del espíritu que inmediatamente empiezan a pedir asesoría de cómo agradar a Dios, y empiezan a morir a ellos mismos, ¿cierto? Entonces, estas obras de la carne ya no son manifiestas, se mueren. Diga, se mueren totalmente. Ese es el primer fruto. Dice, más el fruto del espíritu. ¿Quién entró dentro de mí? El espíritu. El espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. 23, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Y qué dice el 24? Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Diga, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Diga, muerto totalmente, para tener un buen fruto. Para tener un buen fruto. ¿Y por qué se multiplica así como les mostré la espiguita? ¿Por qué? Porque usted empieza a testificar, la gente que lo conoce a usted dice, ay, pero usted era diferente, pero usted hacía esto, pero usted hacía aquello, pero entonces usted empieza a multiplicarse de una manera impresionante, porque usted es un buen fruto. Pero tengo que morir, diga, tengo que morir.
si usted no muere, no pasa nada. Y a los hermanos, si usted no muere, no pasa nada. Y el Señor Jesucristo está hablando de esto. Les aseguro que si el grano de trigo no muere y cae en tierra, ¿cierto? Que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda infecundo, pero si muere, dará mucho fruto. Le damos el 25 también. Desierto 25. No. Juan 12, 24, le damos al 25. Dice, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Repita conmigo este versículo, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. ¿Qué quiere decir eso? Yo tengo que estar totalmente muerto. Diga, tengo que estar totalmente muerto para este mundo. Muerto a mis deseos, muerto a mis pensamientos, muerto a mis opiniones, muerto. Mire, a medida que usted va creciendo en el evangelio, usted se da cuenta que tiene que morir cada día más, ¿cierto? Y me pareció muy impactante la palabra de las ofrendas, Eclesiastés 5, del 10 al 20, porque habla de las riquezas. Las riquezas son inciertas, las riquezas simplemente son añadiduras, ¿verdad? Son añadiduras que yo tengo que tener mucha sabiduría para saberlas administrar, ¿cierto? Y si deseo manejar riquezas, pues Dios me va a dar esa sabiduría sin salirme del reino, ¿verdad? Sin dejar de ser ese hijo de Dios. Y si pongo la mirada en las riquezas, voy a ser un grano que se queda por encima, ¿verdad? Voy a ser un grano que está pegado a todo lo de este mundo. Es necesario que nosotros seamos ese grano que muere totalmente. El grano que muere es el que se sujeta a la palabra. El grano que muere es el que dice, Señor, que se haga todo conforme a tu voluntad. El grano que muere es el que dice, Señor, yo para que soy bueno quiero serte útil en tu reino. El grano que muere le sirve a Dios de acuerdo a lo que se le ha dicho que haga. Mire, hay granos que no mueren porque hacen lo que quieren. También en el ministerio hay granos que quieren hacer su manera de hacer las cosas, ¿verdad? Y quieren buscar reconocimiento de una u otra forma. Pero si Dios no te está diciendo eso, Dios te está diciendo que mueras para que ¿qué? Para que dé mucho fruto, para que te multipliques. Entonces, nosotros tenemos que entender bien esta palabra. Dice que si nosotros no morimos a nosotros, si no desechamos nuestra vida, o sea, amar más a Dios que nuestra propia vida. Yo recuerdo cuando yo estuve en la clínica, cuando estuve enferma de muerte, yo tuve que abandonarme en los brazos de Jesús. Yo tuve que decirle, Señor, estoy plenamente en tus manos. Todo lo que se mueve a mi alrededor asedia mi vida, pero mi vida es tuya. Tú eres quien decide. Y yo recuerdo que esta palabra me retumbaba mucho. El que ama su vida la perderá.
Y inclusive cuando muchos me hacían la visita, yo les decía, mire, el que ama su vida la perderá. Si usted ama mucho su vida, usted la va a perder. El que ama su vida es ¿quién? El que vive mucho para este mundo y está pendiente de solamente tener riquezas, tener casas, tener carros, y viajar para allí, pero sin un propósito divino. Diga, tiene que haber un propósito divino para yo poder ser el grano de trigo que muere para la gloria de Dios, que muere para multiplicación, que muere para dar mucho fruto, mucho fruto. Y aquí en esta palabra, en Marcos 4:12, iremos, Marcos 4:12 dice, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y 13, y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Mire, el Señor Jesucristo estuvo hablando a sus discípulos por parábola, a la gente por parábolas, pero a sus discípulos se las explicaba y les decía, a ustedes se las explico. Pero después que se las explicaba, les llamaba la atención y les decía, ¿cómo ustedes no entendéis estas parábolas? Entonces, ¿cómo ustedes van a hacer mi extensión aquí en la tierra? Entonces, ¿cómo ustedes van a difundir mi palabra por todo el mundo? Porque es necesario que seamos entendidos. Diga, necesario que seamos entendidos. Es necesario. Si nosotros no entendemos las parábolas, los misterios de Jesús, entonces ¿cómo Dios nos va a usar? ¿Qué es un misterio? ¿Qué es un misterio? Algo que sucede así sobrenatural. Por ejemplo, ¿yo por qué estoy aquí? Porque algo sucedió sobrenatural en mi vida. ¿Usted por qué está aquí? Porque algo sucedió sobrenatural. Un misterio. Así. Dice, Señor Jesús, te recibo como mi único dueño y Señor de mi vida. Te acepto como mi único dueño y ayúdame a vivir en tus caminos, Señor. Reconozco que soy pecador. A partir de ahí, algo así sucedió porque fue real. Diga, fue real. El que recibió realmente a Jesús, ese es el que muere. Ese es el que dice, muero a mí, vivo para Jesús. Muero a mí, vivo para Jesús. Pero el que recibe a Jesús y después dice, ay, ¿cómo así? Y entonces ya no puedo hacer esto. Ay, entonces no puedo hacer aquello. Entonces yo me voy. ¿Murió? ¿Cierto que no? No murió. Por eso hay que morir de verdad. Diga, hay que morir de verdad. Entonces el Señor Jesucristo estaba hablando de 4 clases de terreno. Y le estaba diciendo la parábola del sembrador, ¿cierto? 4 clases de terreno. Vamos a mirar esas 4 clases de terreno. Pero antes quiero que miremos en Jeremías 5:21. Dice, oí ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tiene ojo y no ve, que tiene oídos y no oye. A mí no me teméis, dice Jehová, no os amedrentaréis ante mí, que puse arena por término al mar y por ordenación eterna, la cual no quebrantará, se levantarán tempestades, mas no prevalecerán, bramarán sus ondas, mas no pasarán. Dejémoslo hasta ahí. Está hablando de un pueblo necio, que el pueblo necio no ve bien. Diga, el pueblo necio
no ve bien. El pueblo necio no entiende bien y le vienen pruebas y fácilmente se derrumban. Pero el pueblo sabio sabe que nació de nuevo. Diga, el pueblo sabio sabe que nació de nuevo, sabe que está muerto de verdad, verdad, ¿cierto? Y sabe que necesita dar un fruto. Ese es el pueblo sabio. Está hablando de un pueblo necio aquí en Jeremías 5:21. Oíd ahora esta palabra, pueblo necio e insensible. Entonces, Dios no quiere que nosotros seamos necios e insensibles. Dios quiere que seamos entendidos, que entendamos bien las 4 clases de tierra que hay. Ahora sí vamos a las 4 clases de tierra que hay. Dice, sigue ahí en Marcos 4, iremos. Aquí el Señor Jesucristo está hablando acerca de las parábolas. Marcos 4 dice, uno. Vamos a leerlo desde el 1 para que lo entendamos. Otra vez comenzó a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar y les enseñaba por parábola muchas cosas y les decía y les decía en su doctrina, oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó en espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre esta parábola y le dijo, a vosotros os he dado a conocer el misterio del reino de Dios, mas a los que están afuera por parábolas, todas las cosas, para que viendo vean, no perciban, oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador que está y se las empieza a explicar, les empieza a explicar la parábola que ellos no entendieron. ¿Cuántos aquí han entendido la parábola? Levante la mano. Sincero, a lo sincero, levante la mano. ¿Vio? Media iglesia. Entonces vamos a entender la parábola bien. ¿Sí? Y entonces él dice, le dice, ¿cómo ustedes pues, cómo pues entenderéis las parábolas? El sembrador, y empieza a explicarla. El sembrador es el que siembra la palabra, diga yo soy el sembrador, porque ya soy un buen trago, un buen grano que murió a sí mismo y está empezando a multiplicarse, ¿cierto? A fructificar. Dice, el sembrador es el que siembra la palabra y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen enseguida viene Satanás y quita la palabra que sembró en sus corazones. ¿Quién viene?
viene de muchas formas, viene por medio de su mamá, de su papá, de su esposa, de su hijo, de. Y se lleva la palabra, ay no, esa palabra como que no era para mí, yo no la entendí. Ay no, yo como que no voy a ser cristiano nada. Ese es este. 16. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. ¿Quiénes son estos? ¡Ay, qué tremenda prédica! ¡Wow! Yo la entendí, ay, yo fui muy ministrado, pero viene la tribulación, hasta ahí llegó. Eso como que de ser cristiano está muy difícil. Esos son estos. No tienen raíz en sí. No se convirtieron de verdad, no nacieron de nuevo. No nacieron de nuevo. Diga, no nacieron de nuevo. 18. 18, sí. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Quiénes son estos? Fueron sembrados entre espinos. ¿De cuál es usted? ¿Ah? Entre espinos es que tantas preocupaciones. ¿Y yo qué voy a hacer para llevar esta vida, Dios mío? Y empieza solo a preocuparse por buscar y buscar y buscar y buscar y buscar hasta el cansancio. Porque finalmente, como las riquezas son inciertas, ¿qué pasa? Se siente insatisfecho. Diga, las riquezas son inciertas y no nos satisfacen. ¿Quién nos satisface a nosotros? Jesús, estar en su presencia, disfrutar de quién es Él, conocer quién es Él, saber cuál es la herencia. Muchos no saben ni cuál es la herencia, ni cómo se disfruta. Entonces, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas. Ay, entonces yo no puedo tener riqueza. Sí, como les decía ahora, Dios te da la capacidad, ¿verdad que sí? De hacer muchas riquezas si tú quieres, pero ¿para qué las quieres? ¿Para qué quieres esas riquezas? ¿Para salirte del propósito? ¿Ah? ¿Para hacer todo menos lo que Dios quiere que hagas? ¿Para qué tú quieres riquezas? Si tú le agradas a Dios con lo poco que tienes, tienes un buen juicio sobre todo lo que tienes, Dios te va subiendo de nivel en nivel en nivel. Y de pronto tienes muchas riquezas, pero tú no te has apartado del Señor. Estás ahí completico, igualito, y el Señor está agradado de verte próspero en esa área, si es que te satisface. Mire, el corazón del hombre, de algunos hombres, de algunas personas, es engañoso, o generalmente de todos, pero hay unos más que otros. Hay unos corazones que son orgullosos, y para ser orgulloso no es necesario tener dinero, ¿cierto que no? Para ser orgulloso no es necesario tener dinero. Yo conozco gente muy adinerada y muy humilde, muy adinerada. Como decía el pastor en una de las prédicas, gente que se gana 10 millones en un día, pero sabe quién le da el dinero, para qué es el dinero, y lo utiliza de esa misma manera. Para que Dios le dio el dinero, así mismo lo usa. Entonces, el corazón se vuelve orgulloso cuando tú no has muerto de verdad, cuando el grano no cayó en tierra, no fructificó,
Está ahí los celos, los pensamientos, las emociones, el orgullo, la prepotencia, mi forma de pensar. No ha muerto, pero tenemos que morir, diga, tenemos que morir. Y sigamos lo que está explicando el Señor Jesucristo. Dice, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y la hacen infructuosa. ¿Quiénes son estos? Los que no fructifican. Y a usted le hablan de mira, ¿qué tal si hacemos una célula en tu casa? ¿O qué tal si tú participas de una? No, yo me mantengo muy ocupado, a mí no me hable de esas cosas. ¿Qué está haciendo acá? Infructuoso, ¿cierto? Entonces esta persona necesita nacer de nuevo de verdad, verdad. Diga, nacer de nuevo de verdad, verdad. ¿Por qué? Porque está tras los afanes de este mundo. ¿Qué brinda este mundo? Tras de eso está, ¿cierto? Pero viene a la iglesia porque, ay, yo me congrego porque yo creo que me va mejor. Ay, yo creo que Dios me cuida más. No tiene claro qué es el reino, ¿verdad? No tiene claro qué es ser verdaderamente hijo de Dios. Y el 20 dice, estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. ¿Quiénes son? Los que son sembrados en buena tierra. Pero lo principal de hoy es que el fruto, el grano muera. Si el grano muere, ¿qué va a pasar? Va a fructificar. Usted y yo somos el fruto de alguien que murió. Dígale a su hermano, usted y yo somos el fruto de alguien que murió y alguien que dijo, Señor, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Uy, eso duele, eso es duro cuando uno ya está ahí al borde de que ya se fue. Señor, si tú quieres que yo me muera y tú me necesitas allá, hablando de la muerte, pero en cuanto a los deseos de la carne, Señor, yo me muero a mí mismo, Señor, no quiero hacer esas cosas, no quiero, Señor, tener contienda, no quiero, Señor, ser un pecador, Señor, quiero agradarte en todo y se muere. Señor, conviérteme. El Señor, Pablo decía, por eso cada día muero. Diga, cada día muero. ¿Por qué? Porque hay días en que tú te puedes levantar susceptible y empezar a decir, ay, pero es que esto, ay, pero es que aquello, ay, pero tú vas a hacer tu devocional y, ay, Señor, yo muero a esto. Yo muero a esto que estoy pensando que no es tuyo. Yo muero a esto, Señor. Señor, si esto no es lo que tú quieres, yo muero a esto. Si el pastor te dice, mira, por ahí no te vayas. Señor, yo muero a esto. Si ya el pastor me dijo que esto no lo haga, yo no lo voy a hacer. Amén. Mire, muchas cosas son a las que tenemos que morir y muchas veces son aparentemente espirituales. Diga, aparentemente espirituales. Por eso nosotros tenemos que morir cada día y decirle, Señor, quiero ser ese buen grano, ese grano que muere y fructifica. Muere y fructifica. ¿Cuántos quieren ser ese grano que muere y fructifica? ¿Están seguros? Morir a nosotros mismos, morir de una manera total, morir de una manera absoluta, morir para que ese trigo se convierta en ¿qué? Diga, muchos trigos. ¿Qué quiere decir esto? Que mi vida va a fluir.
de mi vida va a saltar una fuente para otras fuentes. ¿Cierto? ¿Cuántos entendieron la palabra? ¿Cuántos la van a practicar? Bueno, colóquese de pie.